Gracias por el espacio, por el tiempo. Espero que de alguna u otra forma les podamos transmitir como lo que estamos buscando pues con todo este tema de propósito y que también pues puedan llegar a sentir un poco como la motivación que uno puede llegar a sentir cuando trabaja en una empresa con un propósito. Les quiero contar cosas como muy generales acerca mío. Espérenme un momentito. Listo. Bueno, yo actualmente pues desempeño el rol de líder de People Development en una compañía de tecnología que se llama Sofca Technologies. Estoy en Colombia, en la ciudad de Medellín. Quería presentarles y contarles un poco. Me encanta lo que hago, realmente soy muy apasionada por lo que hago. También durante tantos años de experiencia, ya llevo más o menos 12 años de experiencia y he trabajado en diferentes empresas, pero afortunadamente siempre he tenido el gusto de trabajar desde el área de recursos humanos. Y eso me ha hecho saber que esa es mi pasión, que ese es mi propósito, en el cual pues durante toda esta experiencia he definido que mi propósito es facilitar escenarios creativos e innovadores que lleven a que las personas se sientan felices, tranquilas y comprometidas. Sobre todo el tema de felices, tranquilas y comprometidas, más allá en que lo que puedan estar con nosotros en cada una de las organizaciones, realmente podamos contar con las personas y ellas nos puedan dar esa mejor experiencia, tanto como empresa, tanto hacia la empresa como nosotros con ellos, con los colaboradores. ¿Listo? Durante los 12 años he tenido experiencias en diferentes empresas. Los últimos 8 años han sido en empresas de tecnología. Gracias a la inclusión que he tenido desde el área de gestión humana en las áreas de tecnología, pues he podido conocer acerca de todo este tema de agilismo, de todo este tema pues de agilismo en gestión humana y todo el tema como de otros marcos y metodologías de trabajo que a veces en otros tipos de empresa pues no son como muy conocidos. Y eso pues me ha permitido tener una visión mucho más grande y diferente de cómo nosotros desde el área de gestión humana podemos impactar en cada una de las personas que hacen parte de nuestra organización. Como les contaba, trabajo en una empresa de tecnología que se llama Sofca Technologies, que realmente ha tenido un impacto gigante en mí. Creo que una de las frases que mejor me describe es que gracias a lo que he aprendido y a lo que aprendo cada día en Sofca, ahora en este momento soy la mejor versión o la que más me gusta a nivel de mi rol. ¿Y qué quiero? Espero pues transmitirles a todos lo que les decía en un principio, y era que ojalá puedan ver lo motivante que es trabajar y desarrollar tus actividades y tus roles cuando te encuentras y haces parte de una organización que tiene un propósito muy claro. Y sobre todo que ese propósito te involucra e involucra pues a las partes que forman una organización. Entonces, primero quiero que la charla sea muy charladita, muy como de participación de absolutamente todos pues, los que estamos en esta ocasión. Y quisiera que nos contaran si alguien o si nosotros, si ustedes ya tienen identificado cuál es su propósito de vida y su propósito individual. No sé si nos pueden ahí comentar en el chat, o si de pronto pues alguien quiere hablar, se anima a contarnos. En el chat nos están escribiendo. Cuéntanos. Y dice Ricardo Gutiérrez, como propósito de vida, trascender compartiendo conocimiento. Laura nos dice, a veces me pasa que cuando dice la palabra propósito me viene un blanco. Y Ricardo nos dice, y lo que he venido haciendo. Catalina nos dice, el propósito en la empresa, crecer como profesional, sacar mi mayor potencial e impactar a otras personas. Alejandro dice, sí, como que tenemos que decir algo demasiado importante y no nos animamos. Un poco de pena.
No, Viviana no, nos dice que su no tiene que propósito. generar ningún impacto así súper fuerte. Yo creo que es importante como primero definir y saber que, y eso no solamente nos pasa a nosotros, eso nos pasa creo que a todos. E inclusive es una de las dificultades cuando en una organización iniciamos a trabajar con el propósito. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos desde la organización y desde las áreas de gestión humana es alinear ese propósito organizacional con el propósito individual. Y una de las dificultades que se nos pueden llegar a presentar es que muchas de las personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo aún no han definido su propósito individual. Entonces, ese es uno también de los aspectos en los cuales pues es importante que empecemos a trabajar y que se promuevan desde las áreas de gestión humana. Ahora les quiero preguntar de las personas que están acá, ¿cuántas, digamos, cuéntenos si las empresas donde trabajan tienen un propósito y si lo conocen? Bueno, ahí te contesto, estaba viendo a ver si ahí en la lista de personas había alguien de la empresa. ¿Tú? La verdad que sí hay, pero siempre me lo olvido y siempre que tengo oportunidad le digo o sea, a mi compañero, bueno, no quiero decir mi jefe, pero bueno, sí, mi jefe siempre me pregunta, che, ¿cuál es el propósito? Ah, es este, bueno, no sé, 15 días después y le vuelvo a preguntar, pero no sé, tal vez, no sé si es mi poca memoria o algo pasa ahí. Pero, Lau, ¿hace cuánto que la empresa tiene propósito? ¿O desde que estás en la empresa sabías que hay un propósito? Pues en realidad supe lo del propósito hasta que llevamos, no sé, el workshop. Ahí dije, ah, es verdad, hay un propósito, ¿no? Y ahí me puse como que a buscar y fue cuando empecé a curiosear y empecé a perseguir un poco ahí a mi jefe con eso. Es muy común no saberlo, dice Guillermo. Casi en todas las dinámicas de propósito o valores que hago, un 90% de las personas no lo saben y otro porcentaje tiene una idea o lo conocen parcialmente. Fíjate que precisamente gracias al workshop, ¿verdad? Digamos que son de las cosas que creo que uno ignora y cuando entra y empieza a interactuar con estas ideas, va y busca, ¿no? Justo cuando yo estaba en este workshop de recursos humanos, estaba en otra empresa y lo busqué y no tenían. Tengo un mes en otra compañía y lo primero que fui fue a ver la página web y ver si tenía un Si propósito. tenían un propósito. Sí, correcto. Y me llamó bastante la atención. Es una empresa que se dedica a dar servicios de, ¿cómo decirte? Es una app y es como Uber Eats, ¿no? Entrega de comida, pero tienen otros servicios adicionales. Pero el propósito, digamos que no está totalmente asociado a ese servicio, sino que te lo voy a leer porque no me lo sé. Creemos que la innovación viene de lugares inesperados. Me gustó un montón y me puso a pensar, ¿no? El significado de esto para las 3 personas que iniciaron, digamos, esta empresa, pero fueron 3, ¿no? Es bastante interesante realmente y creo que encontrar cómo se alinea ese propósito con el nuestro, ¿no? Creo que ahí es donde hace clic y es donde puedes encontrar ese valor, ¿no? Y mira que en la respuesta que Lau, Caro y Guille y las otras personas que participaron nos dieron, podemos identificar otra dificultad adicional de alinear ese propósito individual. Y es que en un tema de propósito no solamente tienes que definirlo y dejarlo como una frase, sino que toda organización tiene que saber que a partir del momento en que define un propósito, tiene que respirar por él. Porque cuando tú te encuentras con ese propósito, hay una coherencia en todos los procesos, en absolutamente todo lo que tú haces, no se te va a olvidar, no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque inclusive el propósito de la compañía alineado al tuyo va a ser de ahora en adelante uno de los como pilares para que tú empieces a tomar decisiones, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa también la podemos identificar como otra dificultad cuando estamos implementando el tema de propósito en las organizaciones. Bueno, les quiero contar un poquito por qué ahora la mayoría de las empresas tratamos de y queremos enfocarnos más a trabajar bajo un propósito. Puntualmente en las empresas de tecnología y creo que en otros sectores muy específicos, estamos, digamos que teniendo una dificultad, o bueno, ya estamos evolucionando, nosotros no queremos realmente retener talento,
sino lo que queremos es fidelizar el talento, que se quede con nosotros y que esté completamente comprometido, ¿cierto? Dentro de, como ustedes saben, en el mercado laboral, en la parte de tecnología, está en este momento muy competitivo y realmente todo lo que tenga que ver con beneficios económicos pues pueden ser equiparables por cualquier empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que apuntar como organización es a generar ese valor agregado, ¿cierto? Y a generar valor en lo que estamos realizando. Y una parte económica ya tiene que trascender. Las personas tenemos dos tipos de motivaciones, unas motivaciones extrínsecas y una motivación intrínseca, ¿cierto? La motivación extrínseca está dada en depender, digamos, de esos como refuerzos, que generalmente en las compañías lo que lo llamamos es unos salarios altos, unos viajes, unas bonificaciones, unas recompensas económicas o unas recompensas pues en objetos, en regalos, etc., que están más dadas a nuestro trabajo, a nuestras metas, a nuestros resultados. Sin embargo, este tipo de acciones están muy dadas a una satisfacción temporal. No necesariamente la persona, si tú le das hoy digamos un viaje, en 3 meses no puede ser igual de motivante y satisfactorio que como se lo diste en este momento, ¿cierto? Entonces, eso también es uno de los inconvenientes de los temas de beneficio económico. Generan una satisfacción momentánea. Después de un tiempo se convierten en factores higiénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son factores que ya no suman, que las personas se acostumbran a él. Entonces tiene dos caras de la moneda. Uno, tú ya no le vas a dar un valor agregado porque ya se te volvió costumbre, pero en el momento en que falte sí va a generar, digamos, como un descontento en el colaborador. Y uno de los libros, digamos, que yo tengo de referencia para todo el tema de propósito se llama La Revolución del Sentido, el poder del liderazgo trascendental. Y ahí daban un ejercicio muy puntual y era que la motivación extrínseca tiene una satisfacción, pues como les he dicho, pasajera, bajo este ejemplo. El dinero no motiva. Piensa en la respuesta a esta pregunta. Si te llamaran de una empresa X que conoces, que tiene pues un ambiente tóxico, que no genera, digamos, como un adecuado ambiente laboral y tiene una buena cultura, y te preguntaran cuál sería el salario que tú estarías dispuesto a solicitarles para que te fueras a esa empresa, ustedes sí le colocarían un valor a ese salario para irse a la empresa sabiendo los antecedentes que tiene. No sé si en el chat nos han respondido. Dice Ricardo, no, ni de broma. Y yo te digo, ningún salario vale la pena tu salud emocional, física, mental. De que una empresa tóxica, estoy segura, 100% segura que te vas a enfermar. Exacto, entonces mira que a pesar de que, digamos, tengas en bandeja, pues, como el poder colocarte un salario para ser parte de una organización de este tipo, tú aún así no lo cuantificas. ¿Por qué? Porque definitivamente no está dado a tu motivación. Entonces, al final, el dinero y los beneficios terminan siendo una limitante y satisfactorios. Y no satisfactorios, o sea, satisfactorios, pero momentáneamente. Lo que nosotros le queremos apuntar en unas empresas con propósito es a todo el tema de la motivación intrínseca, ¿cierto? De acuerdo, pues, al liderazgo trascendental existen 4 pilares importantísimos para generar en los colaboradores una motivación intrínseca y que desde las organizaciones, y no necesariamente solo desde el área de gestión humana, sino todas las personas que hacemos parte de la organización podemos llevar y liderar. Y un tema, pues el tema del propósito. Entonces son propósitos, principios, las personas y autonomía. El propósito tiene que ver con todo lo que es ese significado, ese sentido, el impacto, toda la trascendencia. Como seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo y alineados a algo. ¿Por qué? Porque eso genera en nosotros un tema de compromiso y de alineación.
Pero precisamente para hacerlo tenemos que tener muy claro nuestro propósito y ver cómo nos estamos alineando con ellos. Lógicamente el tema de principios, valores e integridad, entonces que la compañía pues sea lo que nosotros estamos buscando, que nuestro actuar vaya en consecuencia de todos los valores y de todos los principios y toda la moral que tenemos como persona. Como les decía, las personas somos seres sociales por naturaleza, necesitamos sentirnos y pertenecer a algo. Y no necesariamente quiere decir pues que grupos extensos pues de relaciones, pero sí que tengamos una muy buena cohesión. Y todo el tema pues de autonomía, que es pues la libertad que podamos llegar a tener dentro de nuestros roles, la creatividad, que en conjunto, junto con el propósito, pues vamos a poder trabajar muchas cosas a nivel de la motivación intrínseca y generar en nuestros colaboradores más compromiso y personas muy alineadas a lo que somos como organización. Puntualmente nos vamos a basar en el tema de propósito, porque los otros temas también nos van a dar charlas para rato. Yo creo que el principio, personas y todo el tema de autonomía en las organizaciones, cada una se llevaría mínimo una charla también adicional. ¿Cómo definir el propósito desde la empresa? ¿Cierto? Y acá quise colocar una frase que fue muy alineada a lo que dijo Lau al principio. Definir tu propósito personal y co-crear sobre el propósito de la organización es toda una discusión filosófica. No es fácil. No es fácil realmente empezar a definirlo, ¿cierto? Pero es un ejercicio de co-creación muy, muy importante. Algo que les quiero contar, digamos, desde la experiencia que tengo en esta última compañía en donde estoy actualmente, es que cuando yo ingresé a la compañía, nosotros tenían un ambiente de trabajo súper chévere, unas cosas muy, o sea, unos temas de crecimiento, de pensar, digamos, en los colaboradores, en los clientes, pero aún así no se tenía muy definido el tema de propósito. Y no les puedo decir una metodología específica para definir el propósito dentro de las organizaciones, pero desde mi experiencia les puedo decir que cuando el propósito es trabajado con personas de la compañía, es creado en conjunto con personas de la compañía, termina siendo un gran potencializador. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos como co-creadores de ese propósito. Y eso genera en nosotros una responsabilidad adicional. Y es como ser esa imagen para las personas que están entrando en la organización, como ser ese replicador, porque algo así como cuando creas un proyecto o como que creas un hijito, entonces lo sientes completamente propio y te sientes completamente identificado con ese propósito. Puede que hayan otras organizaciones lógicas a las que tú llegas y ya tienes el propósito y entonces ya tenemos un papel diferente, pero al final queremos es llegar a lo mismo, a que las personas realmente se sientan identificadas con la organización. Entonces, algunas preguntas que te pueden ayudar en la construcción, cuando estás haciendo la construcción del propósito en la organización. ¿Por qué existimos como organización? ¿Cuál es nuestra contribución única a nuestros clientes y al mundo? ¿Por qué habría de importarle a cualquier persona fuera de nosotros que tengamos éxito? ¿Y por qué merece nuestra organización nuestros mejores esfuerzos? Esas preguntas les van a ayudar a identificar qué es lo que nos apasiona como organización, qué es lo que hacemos mejor y lógicamente pues somos empresas, qué es lo que nos puede llegar a ser sostenible, ¿cierto? Pero hay algo muy importante en ese propósito y que lo coloqué ahí en la presentación y es el tema de coherencia. Porque lo que tiene un hilo conductor entre lo que nos apasiona, lo que hacemos mejor y lo que podemos llegar a hacer que nos haría sostenibles como empresa es la coherencia en nuestro actuar frente a esos tres pilares. No sé si de pronto nos quieren contar, no tanto como propósito, pero ya puntualmente, por ejemplo, qué es lo que a cada uno les apasiona, qué puede hacer mejor y qué podría hacer para que eso sea sostenible. De pronto así, con
con esas 3 frasecitas de qué me apasiona, qué hago mejor y qué podría ser sostenible, podríamos ayudar a las personas que están en la charla a definir ese propósito si aún no lo tienen. Entonces no sé si alguien nos quiera compartir como respuesta a esto. Ahí te quiero hacer una pregunta, André. ¿Lo que te hace sostenible, qué vendría siendo? Acuérdate que nosotros pues somos una compañía, ¿cierto? Y a menos pues de que seas una ONG, necesitas ser sostenible, pero no solamente a nivel económico, ¿sí? Sino sostenible pues en el tiempo. Entonces, ¿qué de eso que haces, que te apasiona, qué de eso que haces mejor puede llegar a generarte una sostenibilidad? Algo así como rentabilidad, ¿no? Algo así. Así. Esto es Sí, no sé, como, pequeño, como, como ese eso que dice término Guille. que acá en Colombia es sostenible, pero podría ser eso. Guille nos dice ahí, perdón que se fue el chat, dice, eso que haces por lo que te pueden pagar. Y Viviana nos dice, me apasiona el relacionamiento con las personas, soy muy buena identificando el potencial en las personas y decidí encauzar ese talento innato como mi estilo de vida a partir de mi quehacer diario como psicóloga organizacional buscando generar un impacto positivo en las personas. Bueno, mira que a Viviana le ayudamos mucho con la frase. Creo que hizo ya formó un propósito muy estructurado. Sí, súper bonito está. Algo chévere, por ejemplo, cuando está haciendo esto, si tú sientes que cuando estás dándole respuesta a esto te emocionas, por ese lado es el propósito. Si eso te genera algo, así sea pues una alegría o realmente una emoción, o al final terminas como pensando, bueno, venga, sí, esto sí es lo mío y me genera ese tema de pasión, por ese lado es que tenemos el tema de propósito, porque esto es un tema muy también emotivo, que va muy al tema de motivación intrínseca. Entonces, a Viviana, si cuando hizo eso la emocionó, por ese lado es tu propósito, Viviana, te movió fibras. Bueno, como les comentaba y les decía pues anteriormente, en la experiencia que yo tengo con la empresa en la que estoy trabajando pues actualmente, creo que una de las cosas que les puedo recomendar es que si involucramos a todas las personas del equipo de trabajo en esa construcción de propósito, vamos a poder tener un potencializador mucho más grande. ¿Por qué? Porque pues ellos van a sentirse parte de lo que se creó. Vamos a generar una responsabilidad en querer multiplicar a todos esos nuevos colaboradores o nuevas personas que entran en el equipo de trabajo para que sientan y vivan lo que nosotros vivimos cuando generamos y creamos ese propósito. Y aparte, pues ya tenemos un camino muy ganado y es que al construirlo, lo interiorizamos. Entonces, no se nos va a olvidar, como de pronto Lau a veces nos contaba, que por más que lleva pues tiempo en la empresa, aún le queda complicado poderlo decir, ¿cierto? Entonces, por eso creo que sería un valor muy agregado, que no solamente el propósito salga de pronto de las direcciones o de las personas que desarrollan cargos o roles de liderazgo dentro de las compañías, sino que realmente sea una construcción de toda la organización. Esto también, por ejemplo, nos puede dar algo, y es que muchas veces cuando los involucramos nos damos cuenta de aspectos que no habíamos identificado. No todos tenemos la misma mirada. Entonces, también es un ejercicio muy, muy nutritivo pues, para todas las personas que estamos participando en él. Bueno, ¿qué camino sigue? Y eso es algo supremamente importante en esta parte y en donde nos tenemos que, en donde de pronto tenemos más responsabilidad. Muchas veces cuando las organizaciones están generando su propósito, que a una cosa nos la contaba Caro y Lau al principio de la charla, y es que las personas o las organizaciones generan el propósito y termina siendo la frase en la cual tú entras a la organización y está pegada pues en la pared,
pero más allá de estar allí no trasciende, ¿cierto? Que entran al sitio web y hace parte del sitio web, porque pues de alguna u otra forma también las empresas que tienen este tema de propósito pueden llegar a tener un tema de marketing mucho más grande. Entonces, ahí es donde está realmente el reto en las organizaciones. Y no es solamente definirlo, sino es todo lo que sigue allí para que las personas dentro de la organización vivan y estén alineadas al propósito. Entonces, uno de los pasos más importantes es el tema de la alineación. Entonces, por ahí tenemos una pregunta, perdón que te interrumpa, porque justo creo que va. Dice David, si la empresa ya tiene un propósito y visión establecidos, ¿qué se recomienda al colaborador para adaptarse a ella, aunque no sea la que él comparte? Ahí voy con el tema de alineación y con el tema de coherencia. Cuando tú tienes un propósito, lo que tú tienes que tratar cuando entran nuevas personas a la organización, empiezas todo un tema cultural, ¿cierto? Lo que tienes que hacer es primero explicarle cuál es el propósito, hacer que la persona viva su propósito, de dónde salió, dónde surgió. Puede que la persona no haya trabajado en la construcción, pero sí es muy importante que conozca por qué surgió, de dónde surgió y como el impacto que tiene dentro de la organización, ¿cierto? Y este es una de las partes como a veces está un poquito más complicadas y en las cuales las empresas piensan mucho con el tema del propósito y es el tema de coherencia. Cuando una organización tiene un propósito, inclusive debe ser desde un principio ese propósito el que le va a permitir tomar decisiones. A veces inclusive ahí, como lo estoy colocando en la diapositiva, en la coherencia, ese propósito a veces puede que haga que la empresa pierda clientes y que la empresa también esté dispuesta a que colaboradores se retiren porque definitivamente no están alineados con el propósito. Es ahí donde está el tema de coherencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con el tema, por ejemplo, inicial de alineación? ¿Cierto? Cuando tú ya tienes definido el propósito como organización, tienes que empezar a alinear todos los procesos, las áreas, los clientes y las personas alineadas al propósito. Entonces, tienes que entrar a revisar, bueno, mi propósito dentro de esta área, cómo lo estoy trabajando, las personas que están dentro de la organización, qué tipo, que digamos, siguen la siguiente diapositiva, pero por ejemplo, qué habilidades blandas necesitamos de las personas que trabajan en nuestra compañía para que estén más alineadas al propósito, ¿cierto? Y, por ejemplo, si los clientes, los negocios que nosotros tenemos como organización también están alineadas al propósito, o todo lo contrario, si de pronto tenemos clientes, servicios o productos que no están alineados al negocio. Porque cuando no existe esa coherencia es cuando al final el propósito termina quedándose en la pared, como la frase bonita de, digamos, de generar como un propósito de la compañía es, pero al final cuando tú entras a la organización no se vive ese propósito y nuestro comportamiento no está dado por ese propósito. Entonces, por eso es muy importante el tema de coherencia. Nuestro actuar siempre deberá ser consecuente a nuestro propósito y las decisiones deben estar tomadas bajo este, asumiendo incluso pérdidas económicas y de colaboradores. Una de las cosas que nos ha enseñado, digamos, el transcurrir de este tiempo en la organización a partir de que creamos el propósito ha sido que es completamente válido y no está mal que hemos encontrado colaboradores que definitivamente no están alineados a lo que nosotros somos como compañía, ¿cierto? Y para nosotros como compañía, desde que se generó el tema de propósito, se definió que este iba a ser uno de nuestros pilares fundamentales, porque sabíamos que así la compañía podía trascender, ser sostenible y llegar a donde queríamos. Hemos encontrado en el camino que hay personas que no están alineadas a lo que nosotros somos como propósito y digamos que se han hecho retroalimentaciones y hay personas que ya no están con nosotros, hay colaboradores que ellos mismos se han dado cuenta que nosotros como compañía, nuestro propósito no es lo que ellos están buscando y eso está bien. No hay que tomarlo como algo negativo, ¿sí?
hace parte de la construcción del propósito y de hacer que las compañías y las personas se alineen al propósito. Cuando tú empiezas a generar todo este tema de propósito dentro de las empresas, te vas a encontrar con muchas dificultades, pero también te vas a encontrar con muchas enseñanzas. Creo que una de las cosas más difíciles es esa, es encontrar y aprender que hay personas de nuestros equipos de trabajo que pueden ser muy buenas técnicamente, que pueden ser, que pueden tener todo el conocimiento que nosotros estamos buscando, pero que su actuar no está alineado a lo que nosotros somos como compañía y el propósito que nosotros somos como compañía. Y al final, pues termina no siendo sostenible y es evidenciable cuando la persona no está alineada con nosotros. Entonces, lógicamente, no hay que llegar a esa decisión inmediatamente, ¿no? Sino todos tenemos que trabajar. Ahí es donde el área de gestión humana junto con los líderes tienen un papel muy importante y es ver cómo generamos esa cultura de propósito en los colaboradores, para que ellos entiendan la importancia, para que se alineen, para que generen, digamos, también y potencialicemos esas competencias y valores que nosotros vemos que se necesitan para el tema del propósito. Y bueno, si ya después de todo ese trabajo que hemos estado haciendo, definitivamente no vemos que el colaborador está alineado con nosotros, a veces es mejor tomar decisiones muy alineadas a lo que nosotros somos. Eso hablamos como con el tema de coherencia. Otro de los ejemplos se los doy al tema de negocio. Muchas veces en la compañía también cuando se muestran todo el tema de servicios y de productos, los líderes que están más de cara pues a los clientes entran a revisar si en lo que el cliente está buscando nosotros podemos aplicar el propósito. Y ha pasado que la compañía prefiere no participar de ese servicio, de ese producto, porque al finalizar no vamos a poder darle el valor agregado y lo que nosotros somos como organización, ¿sí? Entonces también eso es muy importante, no solamente por la parte de colaboradores, sino también por la parte del cliente y de los negocios. Cuando tú tienes interiorizado el tema de propósito, te vas a dar cuenta que de ahora en adelante todas las decisiones que tomes, primero evalúas qué tanto se acerca y cumple el propósito que tengo como organización y luego tomas decisiones frente a esa parte. Como les comentaba, un paso muy importante que tenemos es el tema de cultura, para que no nos pase lo que le pasa a Lau y lo que le pasa a Caro, y es que de pronto lo ven en la inducción, la frase chévere y ahí colgado pues en la pared, sino que realmente cuando ven que el tema de propósito se vive dentro de todas las personas que están en la organización, es mucho más tangible. A veces fallamos mucho en que cuando yo les hablaba de que el propósito es un tema filosófico, fallamos mucho en que no lo bajamos a las personas en cómo, por ejemplo, algunos comportamientos pueden estar alineados al propósito. Ese sería también otro de los consejos que yo quisiera darles, que no solamente les expongamos qué es nuestro propósito y la frase pues que salió, sino que les contemos en el día a día cómo actuamos alineados a ese propósito. Así las personas ven el propósito mucho más tangible y no lo ven como una frase de filosofía, sino lo ven como que puede ser muy aplicable a todo su actuar. Entonces, eso es algo muy importante, que lo bajemos, que no lo dejemos en la frase, sino que empecemos a identificar si yo me comporto de esta forma, está alineada al propósito, si yo actúo de esto, si tomo una decisión de estas cosas, bueno, si voy a comunicarme con mi equipo de trabajo y voy a comunicar esto realmente tiene una cohesión frente a mi propósito, tiene una alineación, o definitivamente no hay una cohesión entre lo que estoy actuando y ese propósito. Por eso es muy importante el tema de cultura. Y es algo en lo que uno nunca va a dejar de trabajar. Siempre, siempre hay que trabajar. Una de las prácticas, por ejemplo, que les quiero compartir en la empresa donde trabajo, nosotros hacemos una reunión semanal con los líderes de la compañía
Y en esa reunión semanal dedicamos la mitad del tiempo a que todos los líderes nos cuenten una acción alineada al propósito que hayan hecho sus equipos de trabajo. Entonces ellos, por ejemplo, nos dicen, bueno, no, el propósito de la compañía en donde yo trabajo está muy dada a la colaboración y a preocuparse por todas las personas, por los clientes y por el medio ambiente. Entonces a veces ellos nos comparten como situaciones como, vengan, miren, les quiero contar que esta semana, pues por el tema de COVID, una persona no estuvo, pero se sentía muy mal, no pasaron ni 10 minutos y ya todo el equipo de trabajo se había dividido sus tareas, sus presentaciones, pudimos estar frente al cliente, la persona pudo estar muy tranquila en su casa, entonces como ese tema de empatía se generó. También hay personas que nos comparten y nos dicen, miren, el cliente nos pidió esto, pero yo me coloqué en el papel del cliente, en lo que estaba esperando, y le dije que no, que era mejor no hacerlo de esa forma, que si lo quería hacer así como empresa yo no le iba a servir, que realmente lo que queríamos era darle un valor agregado y que estaba pensando en él. Inclusive la solución era mucho más económica de lo que el cliente quería hacer, ¿cierto? Pero como compañía, entonces se tomó la decisión y se alineó al tema de propósito. Esa es una de las prácticas que hacemos y adicional, pues que las personas cuando entran a la compañía desde el día 1, inclusive desde el proceso de selección, sienten todo este tema de propósito. Bueno, ya para finalizar, en estos minuticos que nos queda, quería contarles cuál es el papel de gestión humana como facilitador del propósito. Entonces, una vez nosotros definimos todo el tema de propósito con la organización, co-creamos ese propósito, empezamos a generar todo ese tema de alineación, cohesión y de cultura, que como les digo, no es una responsabilidad netamente del área de gestión humana, es un trabajo co-creado entre los líderes, entre los directivos y entre todas las personas que les apasiona este tema de propósito. Interiormente, el área de gestión humana sí tiene que especificar algunas prácticas con el cambio cuando se involucra o cuando ya se define un propósito y vamos a estar completamente alineados a él. Una de las primeras cosas es identificar, como les decía al principio, las habilidades blandas o aquellas competencias que nosotros pensamos y construimos con los líderes en que si las personas las tienen puede ser mucho más efectivo y puede generar una mayor alineación con el propósito que tenemos en la compañía. Como les contaba, nuestro propósito está muy basado en cuidar al otro, ¿cierto? Y al identificar ese cuidar al otro, cuando estábamos haciendo la construcción de competencias, decíamos, bueno, si yo cuido al otro, ¿qué necesito? 1, escucharlo, ¿cierto? 2, ser empático. Y eso de empático, inclusive alguno de los líderes hablaba y decía ser valiente en el tema de dejar mis necesidades propias por ayudar al otro. Necesitamos personas solidarias. Realmente cuidar al otro es una frase muy grande, abarca muchas cosas y genera en las personas se requieren de algunas competencias específicas para que la persona pueda hacer ese propósito. Entonces, desde el área de gestión humana, junto con los líderes, creamos esas competencias que vimos que pueden acercar a que las personas estén más alineadas al propósito. A partir de que se generaron esas competencias, entonces, por ejemplo, nosotros en este momento el proceso de selección básicamente está dividido en un 70-30. El 70% es que tanto la persona tiene esas competencias blandas y el otro 30% está más dado a la validación de conocimientos. Y hemos comprendido en el transcurso del tiempo y de la experiencia que es mucho más fácil que las personas generen un tema de conocimientos y habilidades técnicas a que generen las competencias que las cuales hemos definido y los valores a los cuales hemos definido. Entonces, nuestro proceso de selección se basa básicamente en generar y en identificar si las personas cuentan con estas competencias y la forma también en cómo desde que entren a la compañía las podemos potencializar para que puedan estar alineadas al tema de propósito.
Nos ha pasado muchas veces que encontramos candidatos que cumplen con todo el perfil técnico, con las certificaciones, con las experiencias, pues que estamos requiriendo en ese momento y que tienen muy buenas habilidades, pero que no se encuentran alineados a las competencias. Y como compañía, digamos que una decisión que se ha tomado es que estas personas no hacen parte de nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque no están alineados al tema de propósito. Que es el proceso de atracción y selección, debe ser coherente al propósito de la empresa y las habilidades blandas definidas. Otra de las cosas que ya es interna es, nosotros en la compañía tenemos un área que se llama felicidad organizacional, generalmente en algunas compañías las pueden encontrar también como bienestar, y es que una vez que nosotros generamos el propósito, todas las actividades que surjan de allí debemos revisar si están alineadas al propósito, ¿cierto? Entonces, cuando por ejemplo dicen, bueno, generemos unos beneficios, porque no estoy diciendo que los beneficios no sean buenos, simplemente que no debemos depender de ellos y que ese sea nuestro factor para fidelizar a las personas. Entonces, los beneficios que generamos, que buscamos de brindarles, están apuntados a eso. Yo quiero cuidar a mi colaborador, ¿cómo lo cuido? Por ejemplo, ahora con el tema de pandemia. Entonces está completamente claro que todas las personas necesitaban adecuadas herramientas y puestos de trabajo en sus casas. Desplegamos absolutamente todo en la compañía para que las personas cumplieran con un tema de sillas, de escritorios, de monitores. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitábamos era este aspecto. Identificamos actividades como por el tema de ansiedad. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a generar unas actividades de mindfulness, empezamos a generar también unos convenios con psicólogos clínicos y mensualmente todas las personas del equipo de trabajo de People Development llaman a los colaboradores a preguntarle cómo están. Y en esas llamadas identificamos muchas cosas para las cuales trascienden y es como les digo, cómo cuidamos del otro. Entonces, todas las actividades desde el área de felicidad y desde bienestar también tienen que estar alineadas a ese propósito. Ya debemos dejar de lado dar el detalle porque es el Día de la Mujer y ya, o el detalle porque es el Día de la Madre y ya, sino que realmente todas las actividades e inclusive los detalles y los regalos tienen que tener ese propósito que tenemos como compañía. Facilitar junto a los líderes espacios de discusión, comprensión y alineación con los equipos sobre el propósito. Cada líder tiene una tarea muy importante dentro de la compañía y es promocionar el propósito de la empresa. En estas discusiones que ellos han hecho con sus equipos, ya sean en los dailies o en los seguimientos, inclusive hemos hasta recibido retroalimentaciones en que las personas de los equipos de trabajo nos dicen que a veces sienten que el propósito no es suficiente a lo que somos como empresa y que les gustaría seguir construyendo y, bueno, llevando otras cosas. Entonces, como les decía en algún momento, las diferentes miradas que podemos llegar a tener en estos espacios son muy importantes. Brindar junto con los líderes retroalimentación constante a los equipos sobre cómo estamos viviendo el propósito. Y eso se refiere a que, por ejemplo, si vemos que alguien del equipo de trabajo en su actuar, en el desarrollo de su rol, no está alineado al propósito, es importante hacerle esa retroalimentación de forma inmediata. En mostrarle en por qué, digamos, no está siendo empático, o en por qué no está siendo solidario, o en por qué vemos en que la forma en cómo está actuando o respondió de alguna u otra forma no está alineada a ese propósito. Porque eso ayuda muchísimo a que la persona entienda cómo debe actuar de acuerdo al propósito. Y una de las cosas que les había pues dicho anteriormente es promover constantemente el propósito, comunicarlo constantemente y aterrizarlo a comportamientos para que sea mucho más comprendible, que realmente no quede como la frase súper chévere y bonita que van a ver expuesta pues en la página web o en las oficinas, sino que ellos realmente sientan de una forma tangible cómo hacer ese accionar. Listo. Bueno, y esto era lo que les quería compartir
un poquito del propósito, más basado como en cómo implementarlo desde la organización, porque otro ítem completamente diferente es cómo cada uno de nosotros generar ese propósito individual. Una frasecita para terminar: un propósito noble, gestionado con constancia, alcanzado y puesto en práctica por líderes trascendentes, puede impulsar proyectos individuales y organizacionales de modo que, como guiados por una mano invisible, resulten en grandes beneficios para la sociedad. Espero que realmente pues a todos les haya gustado la charla y se les haya podido transmitir un poquito como el impacto que puede llegar a generar trabajar en una empresa con propósito. Muchas gracias.